Platón regresa a la caverna, un espacio cultural alternativo de análisis crítico del mundo de las ideas y el pensamiento. Atrévase a huir del ojo igualitario del matriz bien pensante y visite con nosotros a los últimos amigos de Platón, los refugiados en la Academia de la Caverna. Presenta y dirige Domingo González. Bienvenidos, queridos oyentes de Cadena Ibérica, bienvenidos una vez más a Platón regresa a la caverna, bienvenidos a este espacio cultural alternativo en el que, como siempre recordamos, pretendemos acercarles el mundo de las ideas, el mundo de la cultura, el mundo del pensamiento. Hoy tenemos una cita muy especial, tenemos con nosotros a tres invitados de excepción, uno de ellos ya lo conocen, es el principal invitado, don Dalmacio Negro, catedrático, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y, por lo demás, y no menos importante, contertulio también habitual de Platón regresa a la caverna. Don Dalmacio, bienvenido una vez más, encantado de tenerle con nosotros. Encantado yo, muchas gracias. También tenemos a Pedro Escolano, miembro del seminario de Don Dalmacio, el seminario de Teoría Política Luis Díez del Corral, y también conocido de todos nuestros oyentes. Pedro, bienvenido una vez más, encantado de tenerte con nosotros. Pues igualmente, un placer. Y hoy se estrena con nosotros también un invitado de excepción, muy conocido, por cierto, algunos oyentes de Platón regresa a la caverna han solicitado, algunos incluso suplicado su presencia en uno de nuestros programas. Se trata de Miguel Ayuso, catedrático de Derecho Constitucional, presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, autor de una veintena de libros que no citaremos hoy aquí. Y bueno, pues una persona que el presentador de este programa aprecia mucho desde hace muchos años y que está encantado de recibir hoy en Platón regresa a la caverna. Miguel, encantado de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer. Estoy encantado. Bien, el tema de hoy es la tradición liberal y el Estado, uno de los libros más importantes de don Dalmacio Negro, y que hoy nos proponemos comentar, con Miguel Ayuso, entre otras cosas, porque Miguel Ayuso es indudablemente una de las voces más autorizadas en nuestro país y seguramente en Europa para hablar de esta cuestión de la tradición y de su vinculación, ya veremos si amistosa o conflictiva, con el liberalismo. Don Dalmacio, yo quería preguntarle, antes de empezar, ¿por qué escribió este libro? Porque usted lo comenta en el prólogo, hace una primera alusión, que recoge de alguna forma, creo, el espíritu del libro, en síntesis, y la razón por la que lo escribió. Dice usted, al final de este prólogo, redactado en abril de 1995, o sea, hace más de 20 años. Dice usted, no sé si lo recordará, el propósito de este libro, escrito con motivo de la recepción del autor en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es examinar la naturaleza del liberalismo y poner de relieve que la teología política que subyace en la teoría del Estado es incompatible con la tradición europea de la política. Don Dalmacio, un comentario sobre esto y sitúenos un poco en perspectiva de por qué escribió el libro. Escribirlo es porque tenía que hacer ese discurso. Es un discurso un poco más largo de lo habitual, ¿no? Me temo, ¿o no? Sí, es más largo de lo habitual. Lo normal son libritos más pequeños. Pero es que me puse a escribirlo y me salió así. Ajá. Miguel, creo que fuiste testigo, ¿no? Yo estuve. Cuéntanos algo. Yo estuve precisamente porque ya conocía a Dalmacio Negro, pero en aquella época conocía mucho más a Gonzalo Fernández de la Mora, que fue quien propició el ingreso de Dalmacio Negro en la Academia y quien precisamente tuvo en nombre de la corporación el encargo de responderlo, de contestarlo, según una vieja tradición académica. Efectivamente, por tanto, oí el discurso como tal pronunciado en su día y recogí a la salida, según también la tradición de estos actos, el original impreso que se obsequia a los asistentes, creo que pagado por el académico neonato, lo cual es una cosa que llevaba a algunos amigos a decir que menuda gracia la de ser académico. En este caso no lo pagué porque es que, como me salió tan largo, pues hablé con el pobre Juan Marcos de la Puente, que ha muerto hace el funeral el jueves. Ha muerto de poco, que es el que fundó y continuó y llevó Unión Editorial. Y entonces le dije si él quería editarlo y luego, si quería hacer los ejemplares y luego... Sí, inmediatamente salió una edición. Y luego editarlo él. Ya comercial de... Sí.
de Unión Editorial, en una práctica que no era frecuente en tiempos, pero que ahora con los nuevos medios técnicos, pues evidentemente se ha extendido mucho. En la Academia de Jurisprudencia es muy frecuente, ¿no? Sí. Pues efectivamente se hace una primera edición, que es el discurso, y a continuación, como ya está compuesto, que es la parte más costosa de un libro, pues se extrae lo que es el elogio del predecesor, que es otra práctica obligada, así como el discurso de contestación, y queda lo que es el núcleo del discurso, que constituye un libro autónomo del discurso. Por cierto, un libro que sigue disponible, lo digo por si alguno de nuestros oyentes, que seguro que son muchos, están interesados en adquirirlo. Lo sé porque recientemente don Dalmacio le envió un ejemplar a Santal del Sol, que no le conocía a usted, y lo recibió hace 2 o 3 semanas y me imagino, ya lo sé de hecho, que está encantado de haber recibido esta obra. A lo mejor no. Bueno, mucho me extrañaría. Pero vamos a comentar algo de esta obra, que tiene una tesis, en fin, muy clara, que de hecho ha quedado esbozada en este breve párrafo que he leído al final del prólogo, pero que también se recoge en este texto que ha escrito usted hace pocas semanas, y que me hizo llegar sobre el liberalismo hoy. Y creo que es interesante recoger algunas de las reflexiones que aquí se manifiestan, porque introducen bastante bien la cuestión. Y seguramente también supone una especie de síntesis de su valoración personal 20 años después de la publicación de La tradición liberal y el Estado. Ya nos dirá después usted si hay alguna diferencia entre su tesis de hace 20 años y la que actualmente sostiene. Dice aquí al principio de este texto, El liberalismo hoy, que espero que se publique próximamente, no sé si tiene intención, seguramente sí. Dice aquí lo siguiente, que creo que va a servir como introducción. La palabra liberal, como sustantivo, deriva de la virtud clásica de la liberalidad. Al parecer empezó a circular a finales del siglo XVIII en Cádiz, en el círculo de Lord Holland, al que pertenecía Jovellanos. La utilizó el mismo Napoleón para caracterizar la Revolución Francesa. Con el tiempo, tanto el sustantivo como su derivado, liberalismo, han devenido sumamente ambiguas, en parte por su empleo conjunto con la palabra democracia. Alguien contó hace bastante tiempo más de 600 definiciones de la democracia. Como es sabido, Hayek propuso sustituirla por la palabra demarquía. Democracia significa hoy prácticamente lo que quiere que signifique quien la emplea, y pasa lo mismo con las palabras liberal y liberalismo. La máxima de la sabiduría popular, dime de qué hablas y te diré de qué careces, es aplicable a ambos términos. Liberal y liberalismo son hoy palabras sumamente equívocas. Y dice en el punto siguiente: los conceptos son históricos y liberalismo es un concepto político difundido a partir de la Revolución Francesa y como tal polémico. Ahora bien, la idea liberal es originariamente la concepción política de una tradición, la tradición europea de la política. Dalmacio, un comentario sobre esto, porque efectivamente a día de hoy, nos movemos al año 2017, la palabra liberal está cargada de una cantidad de connotaciones y denotaciones que sería casi imposible de resumir. Sí, sin embargo, usted se refiere a otra concepción de la... Sí, en general, y cuando yo oigo decir a alguien que es liberal, sé que no lo es, y no me equivoco. O creo que no lo es, y creo que no me equivoco. Es la tradición europea. Europa, la cultura y civilización europea es la cultura que empieza en Atenas, es un tópico, pero es así, Roma y Jerusalén. Quiérase o no, guste o no guste. Empieza en Atenas porque los griegos son los que caen en la cuenta de la posibilidad de la libertad política como libertad colectiva. Pero sin embargo los griegos no eran liberales, porque la cultura griega era arcaizante. Y esto lo ha explicado muy bien Álvaro Dors, que es un personaje, un pensador español casi olvidado, y que sin embargo es de los más agudos y más interesantes de su momento, en parte porque sus obras no se reeditan. Quizá sostenía que los griegos Grecia era una civilización en el fondo arcaizante, y que allí las ciudades griegas, tan elogiadas en la tradición occidental, la polis griega como modelo, etcétera, pues eran las propietarias de sus ciudadanos. Mientras, en cambio, en Roma ocurrió al revés, quizá porque era una ciudad de campesinos. El origen de las ciudades son los templos.
y el templo de las sociedades campesinas, aquellas que rodeaban a los montes que se situó luego Roma, que era la URSS, la ciudad, para ellos, pues resulta que eran propietarios de la URSS, o sea, de la ciudad, al revés que Grecia. De manera que si hay una tradición liberal, empieza ahí, y empieza ligada no tanto a la política como al derecho. Porque el liberalismo a lo que se refiere es a los límites, lo explica muy bien Ortega en un ensayito pequeño, no recuerdo cómo se llama, Liberalismo en Democracia, me parece que es, que dice que el liberalismo se refiere a los límites del poder. La democracia, ¿quién manda? ¿Manda el pueblo o lo que sea? El origen del poder, me parece recordar que dice. Es el liberalismo y democracia, me parece. No, sobre Castilla y sus castillos. En Castilla y sus castillos, es en Castilla y sus castillos. Estas referencias a Ortega no sé si le van a agradar mucho a Miguel Ayuso, que lo considera, me imagino, un personaje nefasto en la historia de las ideas del siglo XX. Corrígeme si me equivoco, Miguel. Sí, pero ¿quieres que entre con ello? No sé, yo estaba muy respetuosamente escuchando a Dalmacio Negro y continúo con gran entusiasmo, aunque ya tendría muchísimas acotaciones que había que realizar al hilo de lo que Dalmacio Negro ha expuesto. No, pero efectivamente en el punto 13 de este breve texto que ha escrito recientemente lo resume perfectamente bien cuando dice: los griegos no fueron liberales, aunque descubrieron la verdad que fundamenta la política, la libertad colectiva, la de todos y cada uno de los ciudadanos como libertad política. Los romanos, dice, fueron más liberales. La tradición de la política, que es lo mismo que la tradición liberal, comenzó con ellos. Esta es en este sentido de que se ponen límites, el derecho limita el poder del gobierno. Sin embargo, la tradición esa no está completa sin el cristianismo. Y el cristianismo, porque el cristianismo introduce la idea de historia. Los antiguos no tenían la idea de historia. La palabra griega historie significa pues una leyenda, cuento, pero verídico, etcétera. Es una derivación del mito. En cambio, aquí sí, y Romano Guardini, que es un teólogo que nada sospechoso en ningún sentido, y esos grandes teólogos, decía que la figura de Cristo es absolutamente histórica, que Cristo como hombre es un ser político también. Y ahí entonces comienza la tradición liberal, que es la tradición de la libertad política como sucedáneo, diríamos, o como la transposición al plano secular de la libertad religiosa. La famosa frase evangélica, la verdad os hará libres, etcétera, basada en la verdad. Y eso es la tradición liberal, en que el gobierno tiene que ser limitado porque todos los hombres son libres, como son en la tradición cristiana, como en cuanto a hijos de Dios son iguales, no al revés como se entiende hoy, que es al revés, que la libertad depende de la libertad depende de la igualdad, sino que es la igualdad solo puede ser igualdad jurídica como en Roma. Miguel, me imagino que tienes muchos comentarios que hacer, no solamente sobre lo que acaba de decir don Dalmacio, sino en general sobre la tesis que subyace a esta obra, la tradición liberal del Estado. Pero yo te quería preguntar, al hilo un poco de esta reflexión, sobre el concepto de tradición europea. Porque la idea de tradición, evidentemente, también es compleja, pero el concepto de Europa, que es el que suele manejar don Dalmacio en su libro, voy a recoger aquí una reflexión que aparece ya en la tradición liberal del Estado. Es muy interesante, pero al mismo tiempo problemática, como decía. Dice don Dalmacio, en el punto 11 de la tradición liberal y el Estado: Europa no es una creación política, sino una comunidad de pueblos que participan de la misma fe y de los mismos valores morales. Dice más adelante: y esta tradición política, la de que el gobierno ha de ser limitado por ser un peligro constante o un mal, aunque necesario, que en vez de amparar las libertades puede acabar con ellas, ha impregnado e impregna todavía el etos de la sociedad europea. También dice don Dalmacio, en este texto reciente, suele decirse que Europa es heredera de Atenas, Roma y Jerusalén. Simplificando, Atenas es la política y la libertad política, Roma el derecho y la seguridad jurídica, lo acaba de decir ahora mismo, y Jerusalén la fe cristiana y la igualdad moral o espiritual de todos los hombres como hijos de Dios e imago Dei. Se puede ser creyente o no creyente, pero Europa y Occidente son culturalmente cristianas y en este sentido liberales. Es curioso que sean ateos, Oriana Fallaci, Dominique Venner
o Gustavo Bueno y García Trevijano, entre otros, quienes defienden actualmente con más ahínco y conocimiento de causa esta realidad histórica discutible o indiscutible. Don Dalmacio, me ha llamado mucho la atención esta lista, porque efectivamente creo que 3 encajan perfectamente en la definición: Oriana Fallaci, Gustavo Bueno y García Trevijano. En cambio, a Dominique Benesch, que le conocí personalmente, me parece que él hubiera considerado que Atenas seguramente hubiera hecho mejor de prescindir de Jerusalén, aunque posteriormente, vamos a decir, el legado de Atenas se pudiera haber conservado, aunque modificado, prostituido por la aportación de Jerusalén. Sí, bueno, lo he incluido, se podría incluir más. Lo he incluido porque se le ocurrió, en vista de lo que estaba pasando en Europa, se le ocurrió comer esa vida y ir a suicidarse al altar de Notre Dame. Eso es. Como símbolo, efectivamente. Como símbolo de que con todo, eso era Europa. Aunque él prefiriese Atenas, pero Europa era Atenas y cristiana también, aunque él dijera que yo no sé, no quiero juzgar, porque superior. De las cosas internas no juzga nadie, ni siquiera la Iglesia. Es que lo dejó. Pero el irse a suicidar allí tiene una componente también de otra naturaleza, profundamente provocadora respecto de lo que significa la Iglesia. Es decir, había una intención provocadora. Pero quería preguntarle... Sí, eso es verdad, estoy de acuerdo, pero el hecho es así. Yo me refiero al hecho. Miguel, yo recuerdo que tú contabas una anécdota que a mí me llamó mucho la atención sobre la discusión del concepto de Europa entre Elías de Tejada y Perman. Quiero que la cuentes tú porque la cuentas mejor que yo, seguramente, y que al hilo de esa oposición, ¿verdad?, entre esos dos sentidos opuestos de Europa, presentaras un poco tu respuesta a la tesis de don Dalmacio sobre la tradición liberal del Estado, tradición europea y la problematicidad de estas fórmulas. Sí, para empezar, y antes de contar esa anécdota, si me permites, claro está que lo que reside en lo que pueden ser mis objeciones, mi oposición o mis discrepancias con la tesis de Dalmacio Negro tal y como ha sido sintetizada por esos párrafos de su discurso de ingreso en la academia o por este último texto todavía inédito, tiene una cierta componente terminológica. Está claro que Dalmacio Negro utiliza el término tradición, pero sobre todo utiliza el término liberalismo en un significado que no es un significado comúnmente aceptado y que, por tanto, para empezar, permite que discutamos desde ese punto de vista. Y si a partir de la discusión terminológica avanzamos un poco más, igual descubrimos que hay que yo tengo muchas concordancias, modestamente, con el profesor Dalmacio Negro en una buena parte de cuestiones y algunas otras que no, porque su liberalismo no es solamente terminológicamente original, sino que en algún sentido permea otro tipo de liberalismos más comúnmente difundidos, que en cambio merecen todo mi rechazo. Pero empezábamos con el tema de Europa. Efectivamente, el tema de Europa ha sido un término polémico. El tradicionalismo español no es solamente Elías de Tejada, que por cierto se cumplen los 100 años de su nacimiento en 1917, sino que en la mayor parte de los representantes más significativos del tradicionalismo español de la segunda mitad del siglo XX comparten esta tesis. Por citar otro, Álvaro Dors, que acaba de mencionar Dalmacio Negro y con quien yo tuve una relación también estrechísima, o Rafael Gambra, o Francisco Canals, por irnos ahora a Cataluña y a la Escuela Tomista de Barcelona. Diría que la mayor parte de los tradicionalistas de la segunda mitad del siglo XX entendían que Europa era un concepto que se oponía a la cristiandad. Y este es el motivo de la discusión. Es decir, Europa se trataba de un concepto de sustitución de lo que había significado la cristiandad de los tiempos medios. Es decir, esa civilización del Sacro Imperio, en el que el altar y el trono dialogan, a veces dialogan con tensiones, como pasa en todo diálogo institucional y humano a lo largo de la vida, pero cuando es rota por una serie de fracturas que Elías de Tejada sintetizaba en 4 teoréticas y una existencial o histórica. Las 4 teóricas era pues la ruptura religiosa del luteranismo, la ruptura moral ética del maquiavelismo, la política del bodinismo y la jurídica del jovesianismo, es decir, 4 grandes nombres: Lutero, Maquiavelo, Bodino y Hobbes. Y la ruptura existencial, por así decir, sería de la lucha de quienes quieren romper esa constelación de pueblos que giran en torno del sol del imperio y del sol del papado y la luna del imperio, que es la definición de San Bernardo de Claraval,
pues hay unas fuerzas que se oponen, esas fuerzas que se oponen no son otras que la Iglesia Católica y preferentemente como fuerza política la monarquía hispánica, y esa lucha termina con la derrota de la monarquía hispánica y lo que simboliza es la paz de Westfalia de 1648. Entonces, claro está, con un entendimiento de que Europa es Lutero, es Bodino, es Maquiavelo, es Hobbes, pues efectivamente, es decir, es lo opuesto de la cristiandad. Esto es lo que sostenía Elías de Tejada, y claro, José María Pemán le decía, no, Europa es el Dante, Europa es la divina, Europa es el gótico, Europa es Santo Tomás de Aquino y la Suma Teológica, claro, es decir, ahí lo que había era también una discusión terminológica. Lo que pasa es que la tesis tradicionalista tenía una gran ventaja, que era la de expresar de una manera muy contundente cuáles eran los efectos de la revolución que habían llevado a la ruina de la vieja civilización cristiana y al surgimiento de una nueva civilización, por lo menos entre comillas, que había sustituido a la anterior y que no podía ser caracterizada con un mismo término, porque si utilizábamos un mismo término para caracterizar ambas civilizaciones opuestas, en realidad no estábamos ayudando a la clarificación de las ideas, sino que por el contrario estábamos contribuyendo al confusionismo. Uh-huh. Bueno, don Dalmacio también sitúa, de alguna forma, yo diría que su posición no es en absoluto contradictoria con la de Elías de Tejada, porque, corríjame si me equivoco, don Dalmacio, pero el punto de fractura del jovesianismo es fundamental para entender el surgimiento de la ratio status, del modo de pensamiento estatal, que según don Dalmacio es precisamente la línea de fractura entre la tradición liberal y el liberalismo llamado regalista por don Dalmacio, que sería el liberalismo que con el paso del tiempo sería ideológico y que empalmaría con la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista histórico, visto hoy, cuidado que yo me refiero a la actualidad, el Estado es el gran enemigo de la Iglesia. En la Iglesia hay un texto que me gusta citar de Pierre Manant, no sé si lo cito ahí en algún sitio, sí, creo que sí, que dice que todos los problemas políticos de Europa son respuestas a los problemas planteados por la Iglesia. La Iglesia es la que ha hecho a Europa, con la cultura griega, con la cultura romana, etcétera. Ha hecho Europa. Europa es cristiana, por eso yo la palabra cristiandad le extendería incluso a las confesiones protestantes. Y por supuesto a la Iglesia ortodoxa. Lo que pasa es que yo creo que el protestantismo es la primera ruptura destructiva de ese espíritu de la cristiandad. Por eso a mí no me parece afortunada esa opción terminológica. Pero es que el protestantismo es el Estado. Aunque el Estado venía ya de antes, porque el protestantismo en parte es una respuesta, hay que cuadrarlo en el contexto de la controversia bélica o no bélica entre la Iglesia y el Imperio alemán, del Sacro Imperio. Y ahí surge en ese contexto el protestantismo. Es más, ya la idea del Estado se venía gestando de antemano. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho, que es Cavanagh, un norteamericano, que creo que lo explica muy bien. Por ejemplo, el mito de las guerras religiosas. Él demuestra, hubo un ingrediente religioso, todo eso, pero fueron intereses que se escondían detrás de el apoderarse de los bienes eclesiásticos, etcétera, etcétera. El poder, el aumento del poder y la construcción del Estado. Sí, pero en Lutero, en honor a la verdad, lo que hay son unas raíces teológicas que vienen de una interpretación equivocada de San Agustín y filosóficas, que es el nominalismo y su idea de que él es un secuaz de la secta de Occam, como dice explícitamente. Claro, eso tiene sus correlatos y sus extensiones institucionales, y desde luego que yo creo que el Estado tiene una matriz protestante. Pero es al revés, es que el Estado se estaba gestando. ¿Y qué es lo que ocurre con el luteranismo? El luteranismo, en el fondo, hay por ejemplo, un hecho. Las tesis de Wittenberg son del año 1517, cuando clava sus 90 tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg. Ni el papado, ni un personaje que no se le escapaba nada,
y que conocía Europa, que pasea por Europa como Maquiavelo, se enteran de lo que aquello significa. O de lo que podía significar. Es decir, el papado, dice, es una querella de frailes. El problema era lo que había detrás, con lo que se une el protestantismo, que además el luteranismo, la teología luterana, en el fondo, yo no entiendo mucho de teología, pero hay teólogos católicos que dicen que, no sé hasta qué punto, que en el fondo la teología de Lutero, la de Lutero estrictamente, que sigue siendo católica, la teología. Eso es una interpretación. Bueno, yo no entro en ello, pero lo que sí es cierto es que Melanchthon es el que fija el protestantismo, las leyes luteranas, y cuando ya ha comenzado la lucha de los príncipes en el imperio, con el pretexto del luteranismo para apoderarse de los bienes de la Iglesia, para crear sus estados, que son los primeros estados soberanos, y conseguir en la paz de Augsburgo, en 1555, en la paz de Augsburgo, conseguir que se declare como el principio de la organización del imperio, que trasciende luego a todo, el principio cuyo regio ellos religio. Tal, la religión del pueblo tiene que ser la religión del rey. Es verdad que este adagio es posterior, lo inventa, parece ser no me acuerdo cómo se llama, alguien 50 años después o algo así, pero es la sustancia de eso lo que se materializa en Westfalia. La soberanía. Es la teoría de la soberanía de Bodino la que crea el Estado y la que asienta en gran parte el protestantismo, porque el luteranismo, si no fuera el poder de los estados protestantes que se configuran allí, no sé si hubiera sobrevivido, eso es especular. Sí. Vamos a ver, está claro que Lutero no es un teólogo ni nada, ni un pensador sistemático, está claro que Melanchthon aporta una primera componente y está claro que desde el punto de vista institucional Calvino tiene una fuerza extraordinaria muy superior todavía a la de Melanchthon desde ese punto de vista. Y sin Calvino es inconcebible, porque es que el luteranismo, las tesis luteranas de la separación del reino de la gracia y del reino temporal, hubiera llevado probablemente a un positivismo extremo, por una parte, y también hubiera llevado a una especie de esterilidad cultural. Entonces, el que aporta una fuerza enorme, revolucionaria, es Calvino. Pero, es decir, si estuviéramos en una cuestión exclusivamente de explicación erudita de una serie de fenómenos, posiblemente este tipo de distinciones sobre el aporte luterano, el melanchtoniano y el calvinista tendrían gran relevancia. Desde mi punto de vista, visto todo en su conjunto, es el aporte protestante el que está detrás del Estado, el que está detrás de la libertad moderna y, por tanto, del liberalismo, el que está, y aquí empieza la discrepancia, el que está detrás de la secularización, y aquí también probablemente Dalmacio Negro tendrá sus cosas que decir, el que está detrás de la Europa moderna, el que está detrás del capitalismo, el que está detrás de todo lo que configura lo que se llama civilización, entre comillas, moderna. Me alegro, Miguel, de que plantees la discusión en esos términos, porque es lo que nos va a servir para empalmar con el bloque siguiente después de una breve pausa. Y, por cierto, me veo en la obligación de citarlo, no lo vas a hacer tú, Miguel, pero yo sí, de citar un libro que recientemente has editado en Marcial Pons, no conmemorando, pero sí por los 500 años de la Reforma Protestante, de Lutero. Sí, conmemorar es hacer memoria y hacer memoria de ello, aunque sea con la intención demoledora, que es la que preside el trabajo, lo he hecho. Sí. Así, damnatio memoriae. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y a continuación seguimos aquí en Cadena Ibérica, seguimos en Platón regresa a la... Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios, consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Cada día más, reducir los costes de nuestra factura de luz y gas natural se convierte en una auténtica necesidad. Ahora puedes hacerlo gracias a Carvisa Energía. Cámbiate a Carvisa Energía y ahorra en tu factura de la luz o gas natural. Lo podrás hacer de forma absolutamente gratuita.
con una simple llamada telefónica. No te vas a arrepentir. Además, en Carvisa no hay permanencia. Serás nuestro cliente mientras tú quieras. Ahorra dinero en tus facturas de luz o gas natural, hasta un 15%, llamando a Carvisa Energía 900-130-376 o entrando en carvisaenergia.com. Cada año se producen en España más de 40.000 robos en viviendas, muchas veces con la familia en su interior. ¿No debería pensar en hacer algo? Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas de la mejor calidad. Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas seguras. Ruiz López, puertas acorazadas, posibilidad de domótica, pantalla táctil, apertura con huella dactilar. Infórmese en www.ruizlopezseguridad.com o en el 949 20 10 46. Ruiz López, puertas acorazadas con más de 30 años a su servicio. Si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas, siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web. Entra en cadenaibérica.es, elige tu programa y descárgatelo. Aquí seguimos, queridos oyentes de Cadena Ibérica, aquí seguimos en Platón regresa a la caverna, hablando de la tradición liberal y el Estado, esta obra de don Dalmacio Negro que hoy nos proponemos comentar en muy buena compañía, con Miguel Ayuso, Pedro Escolano y el propio don Dalmacio, autor de la obra. Antes de la pausa, Miguel Ayuso planteaba, algunas de las polémicas, ¿verdad?, que muchas de ellas son terminológicas, otras incluso alcanzan el contenido, sobre el concepto, la fórmula, el sintagma, la tradición liberal. Planteábamos antes de la pausa, don Dalmacio, la relevancia en la línea de lo que también decía en su momento Francisco Elías de Tejada sobre las 5 rupturas del orden político medieval, la relevancia de Hobbes. Y precisamente tengo aquí delante de mis ojos uno de los puntos en los que el pensamiento de Hobbes adquiere precisamente ese protagonismo. Dice usted aquí lo siguiente: la tradición liberal es la que llamaba Michael Oakeshott la tradición de la razón y la naturaleza que remonta a los griegos. Esta tradición prevaleció hasta que inventó Hobbes el liberalismo estatista, inaugurando una nueva tradición, también con lejanos antecedentes griegos, bautizada por Oakeshott como tradición de la voluntad y el artificio. En la Revolución Francesa apareció la que denomina este mismo pensador político la tradición de la voluntad racional. Hobbes es, en todo caso, el punto de inflexión, ya que las dos últimas tradiciones son un producto del artificialismo introducido por él y por Descartes. Vemos una vez más que Hobbes, antes hablábamos de Lutero, pero Hobbes tiene un protagonismo especial y se entiende que lo tenga precisamente para la tesis defendida por don Dalmacio, porque es ahí donde aparece, ¿no?, la idea del Estado, que para don Dalmacio representa ese punto de ruptura. Un comentario sobre la influencia de Hobbes a la hora de configurar este nuevo espacio, que ya no será el de la cristiandad, porque usted, don Dalmacio, opone básicamente dos tradiciones, pero también dos historias. Dice que hasta ese momento la historia de Europa había sido la historia de la Iglesia, y a partir de ese momento será la historia del Estado. Decía Pirén. Uh-huh. Sí, es verdad, porque la cosa dicha así es así. Es un poco más compleja, porque lo que se pasa por alto es también que la ruptura protestante viene trabajada por el intento de construir el Estado, que es previo en el contexto, y que luego eso va a llevar a una cosa que es lo más grave de todo: la ruptura entre la relación entre lo natural y lo sobrenatural. Eso se manifiesta, por ejemplo, con la doctrina de la Eucaristía del luteranismo. Al no reconocer en el cristianismo, y ya digo que da lo mismo ser creyente o no creyente, es un hecho. En el cristianismo la transubstanciación es real, lo que se llama la sustanciación es real. Cristo está presente en el vino y en la sangre, sí, en el vino y en el pan. El luteranismo eso lo rechaza. Se ha roto la conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Pero es que además a eso se añade casi inmediatamente, que se interpreta, no sé, eso sí que no lo sé, si viene por vía de influencia de la Reforma o no,
eso no tengo ni idea, pero se interpreta, hay quien dice por el Cayetano, hay quien por el cardenal Bellarmino, se interpreta mal también a Santo Tomás, y aparece otro concepto que es el de naturaleza pura. La naturaleza pura, que entonces la naturaleza gana autonomía, con lo cual la ruptura es total. Creo que eso es lo que está latente hoy. Es el punto de vista que yo trato de ver estas cosas con la perspectiva actual, independientemente de todo lo que en el momento concurriera, aunque hay que tenerlo en cuenta. Bien, hay esa ruptura con lo natural, y a eso contribuye justamente, yo creo que también en el plano de las ideas, más Calvino que Lutero. El luteranismo queda ahí anquilosado, de cierta manera, no es que queda anquilosado, pero queda concentrado en Alemania, dividido en multitud de estadículos, etcétera. Estoy hablando desde el punto de vista político. Queda ahí, pero en cambio el calvinismo no, porque el calvinismo va a dar lugar en parte a la teoría de la soberanía de Bodino, porque había una guerra civil en Francia, etcétera, entre calvinistas, hugonotes. Hay una en la historia hay que tener en cuenta, hay dos elementos que son más importantes de lo que parece. Por una parte, cuando hay una polémica, los dos adversarios se copian uno al otro, aunque se rechacen, como en una guerra. Pues el que tiene unas armas trata de copiar las del adversario si es más potente, son más potentes. Eso lo plantea también don Dalmacio Juvenel en El poder, historia natural de su crecimiento, lo que él llama la ley de concurrencia política, ¿no? Que es una imitación de alguna forma política, una rivalidad política. Que es una imitación, se imitan. Sí. Ocurre eso, la imitación ahí. Entonces, pues, Bodino, pero ocurre que Bodino, y además en un círculo que se pretendía establecer, porque aprovechando todo esto, que es un dato importante, aunque puede parecer secundario, es que alguien que se definía defensor de la fe, etcétera, por razones personales, aprovechando el caos que hay en toda Europa, que no hay que olvidar que es una situación de caos la que hay en el momento. Es la salida del siglo XIV-XV, es la época de los descubrimientos, la época de que aparece la imprenta, la época de que la economía se hace más comercial, hay más moneda, etcétera. En fin, hay una serie de hechos materiales y de orden espiritual que revierten el orden espiritual, que concurren ahí, concurren con el nominalismo, con Ockham, etcétera. Que Ockham, dicho sea de paso, yo creo que es una figura mal entendida. Ockham defendía a la Iglesia contra el papado, que es un tema importante. El papado que atacaba Ockham, él lo estaba viendo como un Estado. Ockham no tenía la menor idea de lo que era el Estado, pero estaba viendo que el Estado, eso hoy un hecho que todo el mundo reconoce. La Iglesia había llegado a ser, en el curso de la lucha de las investiduras, en los estados papales, cuidado. Es la confusión entre el papado y el imperio. Perdón, el papado y la Iglesia. El Papa es caput iglesia, pero era dueño de territorios soberanos, o de territorios, stati. Entonces, ahí tenía ya los elementos del Estado, el ejército, el derecho, los impuestos, que no es un concepto de derecho, por cierto, los impuestos, y el territorio, no sé si me dejó, el territorio, el ejército, los impuestos, el pueblo, por supuesto, y el derecho. Lo tenía también el papado. Era un Estado, según incipiente y sin conciencia de Estado ni nada por el estilo. Pero lo era, y que es uno de los modelos que se va a seguir. Sí, van a seguir las monarquías nacionales. En la historia de las formas del Estado, no es este libro, pero también se puede considerar una extensión de este mismo libro, utiliza esta tesis de la imitación para explicar el surgimiento del Estado. Es decir, que los Estados modernos toman como referencia al papado, como modelo de Estado embrionario, precisamente para inspirarse en él. Las monarquías nacionales, para independizarse del imperio, porque la Iglesia estaba de acuerdo, la habían ayudado frente al imperio, debilitaba al imperio, y entonces cuando le preguntan al Papa, el rey de Francia, le pregunta si ellos pueden, hay una frase famosa que no me acuerdo ahora, que si ellos pueden actuar, algo así, no es la frase, como el imperio, el Papa le responde que sí,
No me acuerdo, recuerda alguien la frase, una frase clásica latina, pero no sé, no me acuerdo ahora. Rex imperator Res imperator. Sí, ¿Dónde está? Res imperator en reino suyo. Sí. Claro. Eso se había utilizado antes incluso. Sí. El rey, sí, pero ahí en el sentido de que frente al imperio, la idea de emperador es más antigua, viene de por otra vía, pero ese que ahí, en esa frase, es frente al imperio. Es decir, la potestad, porque el imperio era el poder, el catejón, como se quiera llamar, de la Iglesia frente al anticristo. Por lo menos era como el brazo teóricamente, aunque estuvo siempre peleándose con él, pero bueno, era teóricamente el brazo armado de la Iglesia para defender a la cristiandad. Ahora, las monarquías. De ahí vendrá luego otro aspecto que es más grave, quizá todavía, si lo miramos bien, que la consolidación de los estados en Alemania. La unión del trono y el altar, que además la expresión es el trono en primer lugar. En segundo lugar, la Iglesia. La Iglesia desde entonces, estoy saltando cosas, está sometida a la norma estatal. Ha roto con ella muchas veces, ha habido rupturas, etcétera. Últimamente las iglesias, lo que está pasando, lo que están haciendo los estados, a la Iglesia parece que ni le va ni le viene. Es decir, hay un tema ahí que es muy importante, que es que la Iglesia en Europa, guste o no guste, es la autoritas, la autoridad. El poder temporal es la potestad, no el poder. Y el poder, los poderes temporales en las guerras de religión, etcétera, y todo, trata de tener también la autoritas. El Estado totalitario es la unión de la autoritas y la potestad. Es el poder desnudo, liberado de la Iglesia, etcétera. La Iglesia, la unión del trono y el altar, que es una transfiguración de lo que ocurre en el mundo protestante o viceversa, que están intercambiándose. El hecho es que hoy las iglesias son, en cierta manera, iglesias nacionales, que tampoco son ya nacionales siquiera, probablemente, y las católicas se libran por el papado, por el que están unidas, las protestantes, pues nadie sabe. Siempre fueron iglesias nacionales, las protestantes. Nacieron así. Bueno, sí, lo que pasa es que además no fueron iglesias, sino confesiones. Confesiones, sí, porque iglesia es mucho decir. Sí, pero la Iglesia ortodoxa sí, eso sí es iglesia. Pero que es la única que resiste hoy. Por otra forma extraña y rara, que es el cesaropapismo, que sería un poco largo de meterse aquí a tratar de entender el cesaropapismo. Pero la Iglesia Católica no resiste por el liberalismo, porque el modernismo no es sino otro modo de... pero ahí volveríamos al entraña de la discusión. Ahí estás identificando liberalismo y modernismo, sí, en cuanto que el modernismo es el artificialismo de Hobbes. Claro. En el fondo, la ciencia, el cientificismo, entonces, pero ese liberalismo no es liberalismo. No es la tradición liberal, porque yo creo que el quid está en que hay una tradición, la tradición europea de la política, que nace en Grecia como antecedente. Hay un problema con Grecia. ¿Y por qué hay que llamar a esa tradición de la política liberal? Iba a hacer la misma pregunta. ¿Por qué escogió ese nombre para definirla? Porque no se me ocurre otra palabra. Bueno, es que, en honor a la verdad, a mí me parece desafortunado por lo siguiente. Porque la Revolución Francesa, que es la gran revolución, produjo en el lenguaje político, no me refiero en las instituciones, en el lenguaje político produjo una divisoria de aguas, de tal manera que a partir de la Revolución Francesa los propios términos políticos adquieren un significado diferente. El ejemplo más característico, claro está, es el de la democracia, porque utilizar la democracia exclusivamente como una forma de selección de algunos magistrados pasa a ser el origen y el fundamento del poder, y además el único origen y fundamento del poder. Es decir, esto lo podríamos extender a otros conceptos, pero si se me permite ejemplificarlo, basta hacerlo con el término democracia. Entonces, cuando lo que hay son dos realidades opuestas que no tienen más que un vínculo fantasmal entre sí, que es el lenguaje que los acomuna, entonces el término liberal es también un término moderno.
es un término producto de las revoluciones. Y por tanto, su utilización para referirlo a un momento anterior al surgimiento de las revoluciones es fuente de equivocidad, desde mi punto de vista. Claro, Dalmacio Negro lo salva distinguiendo entre el liberalismo político y el liberalismo estatista. Ese liberalismo estatista, precisamente a través, sobre todo, de la matriz hobbesiana, es el que yo llamaría liberalismo tout court, aunque efectivamente existen matices entre la tradición anglosajona, la tradición germánica o la tradición latina, y dentro de la latina, fundamentalmente la tradición francesa. Claro que existen, pero con todo pueden ubicarse dentro de un mismo universo conceptual. Pero, honradamente, yo creo que es, en vez de utilizar la expresión liberalismo político frente al liberalismo estatista, yo creo que el liberalismo es el estatista, básicamente, y que antes lo que existe es la tradición cristiana, la tradición del gobierno limitado. Claro. Sí, Claro. Sí. No, sí, eso es cierto. Sí. sí, es lo que digo yo. La palabra liberalismo está tan contaminada que realmente utilizarla hoy, lo veníamos hablando antes, ¿no? En ese sentido. Que no significa ya nada. Sería la tradición de la libertad política y de los límites del gobierno, ¿no? Es que el liberal es que todavía tiene resonancias. Y vas a quitar la palabra liberal, ¿qué le pones? Yo es que no se me ocurre otra palabra. Sí, estoy de acuerdo. Yo acabo de decir la tradición del gobierno limitado, por ejemplo. Sí, el gobierno. Pero eso sí, pero va más allá de la idea de un gobierno, ¿no? Pero es que es más allá también. Es que es la tradición liberal que se funda de que la libertad es un presupuesto y se funda en la verdad. Sí. Entonces, por eso libertad, liberal, etcétera, me parece. Pero no lo sé si es una tradición que incorpora también una concepción del hombre. Claro. Con ella arrastra una concepción de la sociedad y por consecuencia también una concepción del gobierno. Sí, claro. pero el liberalismo moderno es todo eso. Es todo eso también. Sí, el liberalismo moderno es todo eso. Es decir, es la libertad como libertad negativa, es decir, libertad gnóstica, la libertad que no tiene otra regla que la propia libertad. Bueno, el liberalismo sí sería la libertad para. En la tradición liberal sería libertad para. Más bien que libertad de, aunque la libertad de puede tener su función. En la libertad de, por ejemplo, la libertad de la propiedad, la libertad de todo eso, pues, puede tener su función. El problema es que hace solo la libertad de. Yo creo que se complementan las dos, la libertad de, porque la libertad es solo la libertad para estudiar. Sí que la libertad creo que estamos de acuerdo, además, ¿no? Es un presupuesto, no es un principio, ni es un bien, ni es nada. Es un presupuesto. El hombre claro, el hombre es libre. Efectivamente es un ser libre. Y además la libertad, por eso mismo, es la concepción clásica de que es una facultad de elegir los medios para alcanzar un fin que no viene autodeterminado, precisamente. Claro, es luego la responsabilidad, por eso. Es decir, yo sobre eso estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que Dalmacio Negro es una máquina de lanzar cosas que no se puede, hay que ir distinguiéndolas. Una máquina estatista. Y separándolas. No he dicho que sea un artefacto. No he dicho que sea un artefacto. No un artificio, sino... No, son tantísimas las cosas que se pueden comentar. A mí me gustaría, retornando al punto de partida de este último excurso del profesor Negro, hacer una referencia a la relación, a la importancia de Bodino o a la importancia de Hobbes. Porque yo antes los he mencionado a los dos, y Dalmacio Negro está de acuerdo en ello, como dos puntos importantes en lo que es la fragua de lo que llamaría Dalmacio Negro el liberalismo estatista. Y de lo que es el Estado como artificio, como artefacto. Pero yo creo que tiene una mayor gravedad en este sentido destructivo de lo que es la civilización cristiana y por tanto del surgimiento de la civilización moderna que yo llamo liberal, el mundo anglosajón que no el mundo francés. Es decir, Bodino no es católico, está influido porque efectivamente esa imitación, las enfermedades físicas se contagian, las enfermedades mentales se imitan. Entonces, efectivamente, en periodos convulsos no cabe duda de que hay influencias que condicionan a aquel que está combatiendo una determinada posición. Bodino no es que combata nada, Bodino está contribuyendo exclusivamente a forjar en una mentalidad muy delejista un cuadro que permita el ejercicio de una serie de facultades de gobierno, pero
pero no deja de ser su concepción de la soberanía, que es equivocada, que destruye la idea de la suprema potestas. Equivocada porque lo que hace es trasladar la suprema potestas papal como autoridad, trasladar al campo político. Sí. Entonces, pero yo creo que su influencia nociva en la destrucción de la civilización de la cristiandad es menor a la que tienen Hobbes y Locke. Con Hobbes igual estamos de acuerdo, con Locke probablemente Dalmacio no. Pero es por el artificialismo, efectivamente, pero por algo peor que el artificialismo, o mejor dicho, por algo conexo con el artificialismo, o con algo que es una consecuencia del artificialismo, que es el vaciamiento de lo comunitario. Ya sé que esto abre otro gran campo en el que Dalmacio Negro... Es que es el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es un vacío. Pero no queda, digamos, la idea de que... Es el nihilismo, en el fondo es el nihilismo. Hobbes no era nihilista. Parece que no era nihilista. Pero es un vacío que se abre ya en realidad con Calvino. Porque él está combatiendo a los puritanos, pero Calvino está detrás. Hay la duda de si él era calvinista, parece que no era calvinista. En el círculo de católicos que había en Francia que frecuentaba, pensaban incluso que se iba a hacer católico. Bueno, es una cuestión personal. Bodino. ¿Qué puede ser? Bodino. Hobbes. No, Hobbes, perdón. Hobbes. Pero es Calvino, porque Calvino lo que hace es el que refuerza la soberanía, porque traslada la omnipotente juris medieval, que es un poco, no quisiera irme por otro tema, que refleja el orden, es el orden natural establecido por creación, por Dios, etcétera, lo fija como un legalismo. Hay quien dice que es incluso el primer ideólogo, que es un legalismo y que todo tiene que estar organizado legalmente. Bueno, esto lo hemos comentado varias veces, don Dalmacio, en otros programas. La relevancia, aquí se ha vuelto a reflejar, la relevancia del calvinismo por encima del luteranismo. Ese libro tan interesante de Michael Walzer, La Revolución de los Santos, recoge un poco este potencial revolucionario, antes Miguel lo decía, del calvinismo, al que seguramente haya que adjudicar una relevancia mucho mayor que la que acostumbradamente se le da. Claro, mayor es que es clave. Lenin, por ejemplo, no se entiende sin Calvino. Parece que no tiene nada que ver. Sí. No, pero hay una continuidad entre... Pero Calvino son los puritanos calvinistas que en la Revolución Puritana inglesa, que tampoco se le da mucha importancia, se presenta como una revolución conservadora. En efecto lo fue. Es que hay muchas equivocidades ahí. Por ejemplo, Hobbes, aunque estamos diciendo, o yo estoy diciendo que introduce el artificialismo, etcétera, etcétera, y que en ese sentido es un revolucionario. Sin embargo, era enemigo mortal. Era un reaccionario, claro. Reaccionaba contra los calvinistas, sobre todo desde la Quinta de Monarquía. Ahí Hobbes a veces se pierde la perspectiva porque ataca al papado y a los católicos. Ahora bien, en su perspectiva estrictamente política se refiere al cuerpo político, su obra se centra en el cuerpo político, ataca al papado y al catolicismo como poderes internacionales. Está viendo ahí ya el Estado-Nación, más o menos, porque no ve el Estado, pero el Estado-Nación sí habla la Commonwealth, todo eso, pero es la época, tampoco los conceptos se van perfilando con el tiempo siempre. Y es verdad que aparecen nuevos conceptos. Es lo mismo que el concepto de Estado. Se atribuye a Maquiavelo la fundación del Estado. El Estado maquiavélico no tiene nada que ver con el Estado que surge con Bodino y con Hobbes. Sin embargo, hasta que no existe el artificialismo del contrato, nada, ¿no? Es difícil pensar que haya Estado. Puede haber elementos. Lo que pasa es que también Dalmacio Negro en este punto antes decía que ya había elementos de Estado antes del Estado. Bueno, elementos de estatalidad, diríamos, antes del Estado. Pero es que yo ahí también creo que lo relevante del Estado moderno, o del Estado a secas, porque el Estado moderno no deja de ser un pleonasmo. Yo en esto estoy con Carl Schmitt, siempre creo que el Estado es un concepto histórico que nace fundamentalmente después de estas rupturas y que por tanto tiene una fecha de nacimiento, no es una realidad permanente. Eso es otra cosa. Eso es la comunidad con lo político. Otra cosa es la comunidad política. Hay formas distintas de lo político, pero yo en eso estoy plenamente de acuerdo con Dalmacio y lo he estado. Y lo he estado siempre. Pero claro, la clave es que pueblo,
y ciertas prerrogativas de los poderes también son comunes al gobierno. Es decir, que si queremos decir que hay el gobierno que se corresponde con el régimen, cosa en la que también estoy de acuerdo con Dalmacio Negro, frente al Estado como artefacto, tenemos que individuar, y ahí es donde yo no termino de alcanzar una identidad total con lo que dice el profesor, en un orden que no es estrictamente institucional, que tiene reflejos institucionales, pero que pertenece a un terreno que no es institucional. Yo creo que por eso es tan relevante el protestantismo, porque es la separación entre naturaleza y gracia. Por eso es tan importante el maquiavelismo, porque es la separación entre política y moral. Y claro, cuando esa estructura que es necesaria para el gobierno se convierte en autónoma, se independiza, se hace... Y eso por razones que derivan de otro nivel. Es la aparición del principio de inmanencia frente al principio de trascendencia. Sí. Se podría resumir en eso. Pero volviendo en términos políticos, es que el Estado es como una nueva creación, es un vacío. Perdón, el estado de naturaleza, quiero decir, es como un vacío, allí no hay nada, hay guerra de todos. De ahí con el Estado nace la religión, que se habla de una religión que para el Estado nace la moral, nace el derecho, nace todo del estado de naturaleza. Es que es eso, que el estado de naturaleza, que es a donde yo voy, es que, vamos a ver, mi perspectiva, por lo menos hacia la actual, es que lo que hay es una oposición frente a la revolución cristiana, que es la mayor de todas, que asume a Grecia y asume a Roma, pero es una revolución radical. Hay una oposición revolucionaria por parte de los poderes temporales que se concreta sobre todo en el estado de naturaleza. Frente al estado de naturaleza, porque lo que hace Hobbes es el estado de naturaleza de los padres de la Iglesia, que es simplemente pues la descripción de cómo, la expresión para decir el paraíso pues podía ser así, se supone que era así, pero lo que hay es el estado de naturaleza caída, etcétera. Y él lo toma esto. Pero ahí Santo Tomás sostiene que incluso en esa situación el hombre era político. Es decir, que el hombre... Y el propio San Agustín, frente a lo que se ha dicho, lo que pasa es que esa es una cierta interpretación de un cierto liberalismo que pretende que el poder es un mal, que esa no es una tesis cristiana. La tesis cristiana es... una tesis luterana, eso es luterano, no. Eso viene del luteranismo. El poder es un mal. Eso lo dice Burkhardt, lo dice... el poder es malo, lo decía... Pero no lo dice San Agustín ni lo dice Santo Tomás. No. Pero una cosa es San Agustín y otra cosa es el agustinismo. Una cosa es Hobbes y otra cosa es el hobbesianismo también. Y antes lo has dicho, Miguel, una cosa es Maquiavelo y otra cosa es el maquiavelismo. Sí. El maquiavelismo, una cosa... Frank, el otro día hablamos de él, lo distingue Freud. Maquiavelismo y maquiavelianismo. Claro, es fundamental. Maquiavelo era maquiaveliano, no era maquiavélico. Pero tampoco hay que exagerar. El maquiavelismo lo inventan incluso los protestantes. No, pero Miguel, existen tradiciones que también distorsionan el legado de algunos pensadores, y esto es importante. En una línea determinada. Y en el caso de Maquiavelo, pues es la línea central, es la corriente central las líneas, de ese pensamiento. Cuidado, las líneas las ponemos nosotros. La gente en eso tiene razón, vamos, es un tópico en el fondo, lo que dice Marx, que los hombres hacen la historia sin saber lo que están haciendo. O sea, luego vienen las interpretaciones y se pone esta línea, porque las concausas de la historia son tan infinitas que no hay más remedio que interpretarla, entonces es un problema. ¿Cuál es la interpretación al fondo? ¿Cuál es la interpretación más verosímil? En la historia es eso, la más verosímil. No la ideológica, me refiero a la más verosímil. Cuando se trata de ser la más verosímil, la historia decía arranque, en el fondo es como la obra de arte, es una obra de arte, es interpretación. Y es así. Entonces quiero decir que hay una serie de concausas y que muchas veces, mi postura es esto, que tampoco se puede atribuir a una intención determinada lo que ocurre luego, lo que se transforma en tendencia histórica, sino que surge porque surge el Estado mismo, pues nadie inventó el Estado.
sino que los elementos de la estatalidad, el establecer impuestos, el monopolizar las armas, todas esas cosas, es una cosa normal que van haciendo los príncipes para aumentar su poder. Sí, y que responde, de hecho, en gran medida a esa ley de concurrencia, de rivalidad política que, efectivamente, claro, puede ser una de las pocas leyes de la política. Es que esa es la importancia, que cada vez que yo entonces, cuando escribí ese libro, no conocía a Girard, pero creo que es la importancia que Girard, la imitación. Uh-huh. La imitación, que luego aparecerán los rivales miméticos, aparecerá el chivo expiatorio y todo eso, como lo describe él, pero es la imitación. Es fundamental, sobre todo en historia. También la competencia entre poderes concurrentes, claro, que no tienen más remedio que imitar el... Claro, tienes que imitar al otro, tienes que copiar su arma secreta si es que quiere, claro. De lo contrario, vencerle. Sí. Y lo mismo en la dialéctica, los conceptos políticos son polémicos y son, además, armas. En política los conceptos, la libertad, la palabra, liberalismo, todo eso, en política la libertad no se puede hacer, pero había que extraerla, decir, la libertad es un presupuesto, como presupuesto es un misterio, al ser un presupuesto, eso que quede claro, la libertad es el misterio de la libertad, guste o no guste, es así, que luego se manifiesta de una manera, se manifiesta de otra, o se interpreta, eso es otra cosa. Pero ¿por qué el hombre es libre? Bueno, puede haber explicación, la voluntad de Dios, tal, la ha creado Dios, todo eso de acuerdo. Pero me refiero desde un punto de vista profano, completamente profano, pues la libertad es un misterio. Es un dato, es un misterio. Claro. Perdonadme, Miguel, vamos a hacer una pausa, será ya la última, y a continuación regresamos aquí en Cadena Ibérica, regresamos en Platón, regresa a la caverna. Si es usted administrador de fincas o presidente de su comunidad de propietarios, escuche con atención. Carvisa Energy adapta la caldera de su comunidad tanto a gas natural como a biomasa. Carvisa Energy es pionera en la adaptación de centrales térmicas en edificios. Este es el momento de tomar medidas eficientes de ahorro energético para su comunidad. Hágalo llamando al 900 130 376 o entrando en la página web del Grupo Carvisa, www.grupocarvisa.com. ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. ¿Necesita servicios de jardinería? Los acaba de encontrar. Trébol Jardín ofrece servicios de mantenimiento, diseño y obra de jardinería. Trabajamos en la Comunidad de Madrid. Llámenos al 620-957-831. 620-957-831. Presupuesto y diagnóstico gratuitos y además, cuando usted contrata nuestros servicios, contribuye con una obra social. Recuerde, Centro Especial de Empleo Trébol Jardín, 620-957-831. El submarino Peral, de la gloria a la traición. El nuevo libro que desvela el complot urdido contra el inventor del submarino y aporta las claves de la trama de espionaje y traición urdida por los poderes corruptos de dentro y fuera de España para dejarla indefensa ante la agresión de la que sería víctima 10 años después. Disponible en librerías Robinson, Marcial Pons, Casa del Libro y Corte Inglés. También puede solicitarlo llamando al 669-492-064. Aquí seguimos, queridos oyentes de Cadena Ibérica, aquí seguimos en Platón Regresa a la Caverna, hablando con don Dalmacio Negro, Miguel Ayuso y Pedro Escolano de la tradición liberal y el Estado.
Y después de muchas discusiones en torno a cuestiones terminológicas, históricas y demás, lo que queda claro, me parece que todos convendremos, es que en la obra de don Dalmacio la aparición del Estado, que ya hemos visto antes en la pausa, que no es una aparición, vamos a decir, deseada o intencional, sino histórica, producto de una serie de fuerzas, ciegas en muchos casos, anónimas, que es la aparición del Estado lo que representa esa línea de fractura. Vamos a leerlo tal y como lo plantea don Dalmacio en el capítulo 3, dedicado a la oposición entre el liberalismo político y el liberalismo regalista. Dice así: la tradición política se dividió al aparecer el Estado en dos tendencias principales, coincidentes con la distinción entre régimen político y regalista. Y más adelante también señala don Dalmacio lo siguiente: se puede afirmar, siguiendo una sugerencia de Pierre Manent, que la estatalidad ha interrumpido el curso natural de la historia europea, condicionando la inteligencia política al crear su propia tradición. Miguel, yo sé que conoces muy bien la obra de Nicolás Gómez Dávila, seguramente te suena este escolio cuando Nicolás Gómez Dávila dice lo siguiente: el Estado moderno es la transformación del aparato que la sociedad elaboró para su defensa en un instrumento que la explota, en un instrumento autónomo que la explota. A mí me parece, no sé si está de acuerdo conmigo, en que don Dalmacio, en su obra, reconstruye la historia de esta transformación, es decir, desde el aparato que la sociedad elaboró para su defensa hasta un instrumento autónomo que la explota. Hace una biografía del Estado, una biografía que no es en absoluto una geografía del Estado, ¿verdad, Miguel? Yo no estoy totalmente de acuerdo con ese escolio y por varias razones. En primer lugar, por la utilización del término sociedad. Segundo, porque sea la sociedad la que crea ese instrumento. Y tercero, porque creo que, efectivamente, que el gobierno se pueda volver en contra de las personas, del pueblo, de la gente, si queréis también. No tengo ningún inconveniente en ponerme a la page en cierta terminología. Es el mayor enemigo de los pueblos y de la gente. Claro, eso es una cosa que podemos convenir en que se ha producido. ¿Y se ha producido cómo? Pues a través del crecimiento natural del poder que decía Juvenel. Bueno, pues el libro de Juvenel es un libro brillante, pero es un libro un poco fatalista, un poco ciego. Tú hablabas antes de fuerzas ciegas. Yo no estoy tampoco tan seguro de que las fuerzas sean ciegas. Yo creo Luego que lo corrigió Juvenel, esa teoría la corrigió con el paso de los años. Efectivamente, en algunas de las publicaciones posteriores rectifica. Yo no soy un experto juveneliano, pero los 4 o 5 libros básicos de Juvenel sí los he. Dedicamos aquí, por cierto, un programa Juvenel que recomiendo a nuestros oyentes, si no lo han escuchado todavía, que lo escuchen. No, y efectivamente, más allá de estas observaciones que hago sobre el escolio de Gómez Dávila, pues efectivamente lo que sí hay es una especie de historia tú lo has llamado biografía antes en la obra de Dalmacio Negro, de construcción y de desarrollo del Estado. Pues eso, Dalmacio Negro, no tanto en esta obra, aunque sí, como en otras obras posteriores, como la historia de las formas de Estado, fundamentalmente ahí, pues sí, va explicando pues del Estado que nace de las monarquías absolutas, que no deja de ser una contradicción en los términos, porque la monarquía no puede ser estatal. Cuando la monarquía se convierte en estatal, deja de ser verdadera monarquía. Esto pasa un poco en Francia. Pero, por ejemplo, la monarquía hispánica es una monarquía no estatal y ese era el gran precio de nuestra monarquía, ¿no? Y por eso, bueno, pero eso sería para otro programa sobre el Estado en España, ¿verdad? Cómo el Estado de las monarquías absolutas, la fase, digamos, de las monarquías absolutas a la revolución liberal, pasando por el despotismo ilustrado, al Estado democrático y luego al Estado total. Efectivamente, podemos decir que ha habido un desarrollo monstruoso del Estado, pero efectivamente esto no quita, desde mi punto de vista, para que más allá del desarrollo monstruoso no esté el monstruo ya innuce desde sus premisas, desde el origen, que eso es lo que a mí más me preocupa. Es decir, cuando se hace la crítica del Estado, a mí lo que más me preocupa es subrayar cómo, por ejemplo, en Locke está ya la secularización
y la individualización de todo. Es decir, al decir que... y es una osiología, no es su teoría política, es una osiología que influye en su teoría política. Porque, claro, si lo que hay son ideas simples, que son sensaciones e ideas compuestas... Que convierta la opinión en fundamento de la verdad. Claro, no, es que no puede haber verdades que puedan ser constitutivas de una comunidad o que puedan ser objeto de ser compartidas. Eso se desarrolla en el sentido, en el terreno teológico inicialmente, en el filosófico, pero se extiende a todo. Se extiende a todo. Y eso es demoledor. Sí. Eso es demoledor. Eso es el carácter, digamos, nihilista del Estado. De una manera eficaz, no digo que no se puedan encontrar esas premisas en Hobbes, efectivamente por el artificialismo, pero para mí en Locke, que es un autor en cambio muy bien tratado, porque de Locke es muy fácil, de Hobbes es muy fácil hablar mal, pero en cambio de Locke es muy difícil hablar mal, y yo por eso me ocupo de ello, frente a Ratzinger, por ejemplo, que es un lockeano empedernido. Bueno, no tienes más que leer Fe de Toleranza Verità o Unas Volta per l'Europa y tantos otros textos. No creo que Y por cierto, es muy interesante esta oposición entre el liberalismo anglosajón y el liberalismo nacionalista continental, que usted la plantea también, don Dalmacio. Sí. Considerándose liberales ambas tendencias, se oponen, no obstante, con los nombres de liberalismo inglés o anglosajón, por ser en Inglaterra, donde se mantuvo prácticamente sin solución de continuidad la tradición del gobierno limitado, cuyo principio es la libertad política, y liberalismo galicano o continental, que configurado en torno al Estado la suprime o condiciona. Y más adelante, porque Miguel antes termina citaba... siendo peor el inglés desde algún punto de vista. Sabía que lo ibas a decir, porque efectivamente antes has hablado de la tradición galicana francesa y el concepto del Estado, el Estado soy yo, ¿no? Que es de alguna forma el reconocimiento de que el Estado adquiere conciencia propia y que se sobrepone a la monarquía, creo que no me corregirás, Miguel. Y luego más adelante dice don Dalmacio... Creo que es una figura que muchas veces se olvida y que habría que recogerla en esas fracturas del orden político medieval. No sé si Elías de Tejada lo tuvo en consideración, pero es la figura central de Richelieu, que es el creador también de alguna forma del Estado. Es un eclesiástico también. Dice aquí don Dalmacio, como había afirmado el cardenal Richelieu, el Estado, del que fue uno de los grandes artífices, no debía tener ningún límite, debía ser independiente de la autoridad espiritual eclesiástica y no podía ser disminuido por ninguna institución liberal. Tenía que seguir su propia lógica. Es que eso es muy importante, porque en realidad lo que no puede haber es la pretensión de que las dos potestades sean autónomas. Esa pretensión de la laicidad, pero esto nos llevaría ya a un terreno posterior, de que hay dos potestades, las dos sociedades que son perfectas, completamente autónomas, no puede serlo salvo que exista una subordinación parcial de una a otra, o total. Es que es otro de los elementos que hay ahí, lo de Bellarmino. Pero yo no soy contrario a la doctrina de las sociedades perfectas, porque ahí lo que se hace es distinguir un ámbito en el que existe un sometimiento del orden político al orden moral que la Iglesia custodia. Y eso está perfectamente explicado. Y todo lo que no entra en ese campo, en cambio, la comunidad política como sociedad perfecta puede desenvolverse sin ningún tipo de traba. Pero eso no implica que se autodetermine en cuanto a sus fines morales. Pero es que la sociedad perfecta... Es la sociedad de Marx, la sociedad comunista. No. La sociedad perfecta es la sociedad que puede cumplir con sus fines, la sociedad autárquica en el sentido aristotélico. Pero eso, estabas hablando de los equívocos del lenguaje, ¿de acuerdo? Pero eso es un equívoco del lenguaje. ¿Qué es el comunismo? ¿La sociedad perfecta? No, pero si ya lo sé. Es la auténtica democracia, la sociedad perfecta. Pero tú lo que estabas planteando, en el fondo es un tema muy interesante, pero que viene creo yo, que viene por otro lado, que es que todos los problemas, lo decía Proudhon, que en el fondo detrás de cualquier cuestión política hay una cuestión teológica. Lo que estás planteando son temas que exceden un poco a la discusión política, que es un poco la que tenemos aquí nosotros, está político, que sería teología. Eso es un problema muy serio, porque eso se hundió justamente pasando la teología, que era la madre de todos los saberes, en todas las culturas y civilizaciones, en la griega, la teología de los primeros filósofos, en todas, es la teología del primero de los saberes. En Europa ha pasado al segundo plano debido a una cosa, al auge de la metafísica griega, que es de donde viene la naturaleza pura y de donde viene todo eso.
Yo no sí, lo creo. es un poco la venganza, que lo que decía Dor, de la venganza de la polis Contra Roma. Contra Roma. Bueno, hay algo de esto, indudablemente, en Rousseau. Rousseau que es muchas veces es clarísimo. considerado uno de los padres de la Ilustración, sin embargo, es totalmente antiilustrado. opuesto, y eso que están enterrados uno frente al otro, si mal no recuerdo, en el Panteón. ¿Ah, sí? Sí, está Rousseau y Montesquieu, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí. Es que Montesquieu representa dentro de lo O Voltaire, que... perdón, Rousseau, bueno. El propio Voltaire también. El caso es que yo quería llegar a Rousseau, que Rousseau es un regreso a Grecia, efectivamente, es lo que dice don Dalmacio, ¿no? Es el ideal de una sociedad... En la época de la grecomanía, en el siglo XVIII... es el retorno a Grecia con categorías de la modernidad. Sí, claro. Y por tanto es una desnaturalización de Grecia y una falsificación de Grecia. Claro, como el Estado, que es una polis, pero que ya no es la polis griega, sino que es la polis modernizada, si hay un proceso, la historia está detrás de todo. Pero ahí la influencia es griega, lo cual, yo no me acuerdo si es ahí en este speech para los del club liberal o dónde, que lo digo, que es que, no, eso ha sido el otro día, que es que Grecia es un problema, lo decía Ranke, decía que Grecia, si no es gracias a Roma, que universaliza la cultura griega, para nosotros sería como la cultura egipcia, algo extraño, que es extraña a la cultura occidental. Era protestante, cristiano, tal. Sí, lo sería, no lo es, y afortunadamente yo creo que no lo es, pero eso es otra cosa distinta. Si es que el problema en esto es que hay que andar siempre con tantos porque, por ejemplo, matices. en Lutero, del que antes hemos hablado, hay un rechazo de Grecia. Un rechazo claro. frontal de Grecia, cosa que no se produce en Rousseau. Y de la razón. Que es una desnaturalización, como dice Miguel, pero desnaturalización porque también capitaliza conceptos cristianos. En Rousseau hay conceptos cristianos que también están ahí operando. Rousseau no se entiende sin el calvinismo cristiano. Sí. Y lo que pasa es que, si es que antes iba una cosa que quería decir, un concepto clave es que decía que la gran revolución fue la cristiana. Lo dice Croce, por ejemplo. Sí, yo no he querido entrar para no complicar las cosas. Y todo eso. Bueno, pero es que la primera gran revolución, que no es una inversión, es querer realizar esa revolución, es la puritana, que quiere instaurar el reino de Dios en la tierra. Lo hemos comentado antes, la revolución de los santos. Claro, pero es que luego eso es lo que pasa en la Revolución Francesa, que ya no son puritanos, aunque muchos son puritanos, hugonotes, descristianizados o lo que sea. Y luego eso pasa a la gran revolución de la que depende absolutamente todo, que es la Revolución Rusa, en la cual la palabra revolución y el concepto de revolución es el origen de todo. Que la revolución sí, la dan el concepto que entendemos los puritanos calvinistas, luego la Revolución Francesa, que se llama la Gran Revolución, que es expresamente contra el cristianismo. A donde voy es una cosa muy interesante, que es que no me acuerdo literalmente la frase del Papa hace poco, que los que realizan algo así como los que realizan, si alguien sabe de memoria que la repita, los que realizan realmente el cristianismo son los comunistas. Bueno, yo no sé si el Papa estaba pensando en que a donde se ha llegado con el Estado, de la mano del Estado, es justamente a un cristianismo invertido. Invertido en el sentido que, porque el leninismo, ¿qué es? La Iglesia ortodoxa, la cristiana, tal, protestante, todo eso, el marxismo, ¿qué es? Lo mismo. El cristianismo, pero invertido. La libertad, esto de libertad del liberalismo criticado, que a ti te gusta criticar, aunque criticas todo el liberalismo, pero bueno. Pero es el reino de Dios en el mundo. Es el reino de Dios. Claro. Sí, pero por supuesto sin Dios, que es el reino del hombre. El reino de Dios sin Dios, claro. Es el reino pero del hombre. de un hombre autodivinizado, que esto es muy importante. Claro. Que en el fondo conserva también algunas ¿cómo decirlo?, rastros o huellas de esa idea de un hombre que se asemeja a Dios, se asemeja tanto a Dios, que necesita expulsar a Dios para afirmarse a sí mismo como Dios. Es el mito del hombre nuevo Siempre que hay detrás de todas las revoluciones. De la crear un hombre nuevo. Pero eso ya es una inversión de todo, es la inversión total, pero el origen es lo de la párrafo aquel de Manin, de que no me acuerdo, de que dice que todo depende de la Iglesia, es verdad, lo que pasa es que invertido. Sin eso no se entiende la cultura occidental, y por eso yo creo que la mejor manera de hablar es de la tradición política
occidental y que es como una tradición liberal para entendernos. A lo mejor si alguien se sabe otra palabra, porque si no al decir la tradición política, pues sí, pero hay que decir, en cambio el liberal todavía se entiende algo. Y yo creo que la mejor forma de entender eso, y lo que se está produciendo ahora es justamente que estamos llevando en este momento a la pleamar de todo eso. Las sociedades están hoy leninizadas, casi todas. Es la idea de revolución. Jesús Puello hablaba de la sovietización, que por cierto Pedro Escolano conoce bien, tiene un artículo interesante sobre Jesús Puello. Hablaba ya en aquella época, Sí. estamos hablando de los años 70, ¿no? Se dio cuenta de la sovietización, ¿no? Se dio cuenta de Europa. eso. Claro. El fenómeno de la sovietización de Europa y de Occidente. Y si además que estos sean casos tan curiosos como que en el papel que asignaba Tocqueville, por ejemplo, y en parte Donoso Cortés, no sé si había leído a Tocqueville Donoso Cortés cuando dice eso o no, pero que asignaba a Norteamérica frente a Rusia, es posible que se vaya a invertir. Que Rusia ocupe el papel que le asignaba Tocqueville a la Rusia actual, que es anti-leninista y de todo. Es que la historia está dando vueltas continuamente y eso complica muchas veces también los términos, en las palabras. Además, Sí, un ¿en curioso... qué época, en qué momento, quién lo dice? Tal? Es un curioso caso de rivalidad mimética también la de Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética, porque efectivamente se disputan de alguna forma el patrimonio de la revolución calvinista de los santos, del reino de Dios en la tierra, ¿no? Se lo disputaban, yo creo que la Rusia no. Sí, se lo disputaban, claro, no, se lo disputaban Para en la época de Rusia la Unión yo creo que Soviética. Sí, ahora no, claro. No, Rusia ahora es claramente representa más un deseo de reatar la vieja tradición. No es la bófila, imperial. no es la bófila, es que lo que había detrás era la bofilia. Sí, sí. Yo creo que es la vieja tradición imperial rusa, que Pero es de muy imperio, ligada ¿no? a la Iglesia ortodoxa. Pero de imperio, no imperialista, sino de imperio. Sí, sí. Que no Es que lo mismo Rusia es un imperio. imperio, es que Rusia no es concebible. Es un imperio, no es un estado. Sin la idea de imperio. Claro, es imposible. ¿Cómo? España no ha sido un estado nunca tampoco. En España el estado lo intentaron hacer Aquí los la idea era la liberales, imperial. Lo quisieron hacer los liberales, un poquito la década moderada, un poquito... Siempre los conservadores, porque los progresistas solo destruyen. Y los conservadores conservan lo malo, claro, ese es otro problema diferente. Conservan la revolución. Pero, y Cánovas, y luego Franco. Esos son los que hacen el... Franco es el que hace el Estado, pero Franco no hace... A destiempo, claro. Pero Franco no hace una nación-Estado. Franco hace un Estado nacional, que no es lo mismo. A destiempo, llegamos al Estado tarde. A destiempo, pero es un Estado al servicio de la nación. Un Estado nacional, parecido a la época de las monarquías nacionales que hacen la nación, bueno, nacionales que hacen que utilizan el Estado para hacer la nación y tal, parecido a eso, no un Estado-nación. Ni menos un Estado soviético, claro, que hoy prácticamente el Estado español está a donde iba era a comparar España con Rusia como ajenos al etos estatal. En general, completamente. En su tradición conceptual, histórica. Completamente. El etos estatal está entrando ahora completamente, curiosamente, con la instauración por franquista. Es cuando se ha metido el etos estatal, se le ha metido a la gente la sumisión al Estado. La sumisión al Estado, que antes el Estado a la gente le tenía, sí, bueno, pero era servir a la patria, servir al rey, pero ahora no, la al Estado y luego incluso estadículos pequeños que no son más que órganos de mafias, como en Cataluña o en otros sitios, que se hacen con su Estado, que quieren tener su Estado, con razón también, claro. En esta oposición, don Dalmacio, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría citar este párrafo donde plantea precisamente, ¿no?, lo que podría ser considerado el resumen de lo que aquí se defiende en su libro, La tradición liberal del Estado. Dice, la crisis del liberalismo es inversamente proporcional al estatismo, cuya causa principal es que el Estado tiende inexorablemente a crecer, vampirizando la sociedad con cualquier pretexto, pues solo puede vivir alimentándose de ella. El problema del liberalismo político es el Estado, y el del Estado es el liberalismo. Liberalismo y Estado son incompatibles, solo pueden tolerarse. El Estado es mecanicista, antihistórico, un artefacto cientificista que concentra el poder político y poco a poco todo poder, con el fin de eliminar contradicciones según el método del conocimiento natural. El liberalismo, organicista, evolutivo, jurídico, una tradición que neutraliza prudencialmente las contradicciones de
la libertad. La tradición constituye el contexto en que se desarrollan las tendencias racionales posibles de una cultura, y liberal es, pues, en su estricto sentido político, el resultado de visiones y tradiciones diferentes de la política, principalmente la griega, la romana y la cristiana. Por cierto, don Dalmacio, este planteamiento se parece mucho al de un libro que usted seguramente conoce bien, porque lo ha citado muchas veces, de Carlo Gambeccia, recientemente publicado en España, Liberalismo triste, donde plantea la existencia de 4 modelos de liberalismo, el que él llama el liberalismo árquico, que es el que defiende, el liberalismo anárquico, el liberalismo microárquico y el liberalismo macroárquico, ¿no? De alguna forma, el liberalismo político que usted defiende es ese liberalismo triste, ¿no?, del que Gambeccia habla en este libro, que es la tradición europea de la política. Claro, que sabe que bueno, que se pueden mejorar las cosas, que se puede hacer algo, pero que generalmente lo que hace es que el liberalismo... vamos a ver, a veces se escandaliza a la gente cuando se dice que Maquiavelo es un liberal. Maquiavelo es un liberal porque esto lo ha demostrado poco, por ejemplo. Lo que dice que el fin de la política no es crear nuevas sociedades, sino dejar obrar a la libertad, a la sociedad, y vivere libero, es lo que le interesa a él. Y ese vivere libero implica que la política se limita a ajustar los desequilibrios que se pueden producirse en la sociedad, en el pueblo. Maquiavelo no te hablaba de la sociedad, no sé si habla... Yo he buscado y no encuentro la palabra società en ningún sitio. Es una invención de Hobbes para sustituir... sociedad, es un término para sustituir al pueblo. Lo inventa Hobbes, pero el pueblo que hemos definido no por las familias, que es el núcleo del pueblo, sino por los individuos. Y es un poco la Virgen Gesellschaft posterior de Hegel y demás y todos estos. Entonces, el fin de la política no es más que dejar a la sociedad vivir tranquilamente. A mí me gusta... hay 2 frases, una de Osho que me gusta mucho. No es más que la custodia del modo de vivir o de un modo de vivir. Y una de Oliveira Salazar, procurar hacer que la gente viva habitualmente. Es decir, que la gente viva su vida y si acaso cuando hay, como a causa de la libertad, hay conflictos, hay disensiones, hay desigualdad y todo eso, simplemente tratar de equilibrar. La concepción farmacológica de la política, ¿no? Es la concepción medicinal del arte político. Claro. Intervenir para curar al enfermo. No sé si Miguel aquí... En el planteamiento último creo que ha radicalizado y esquematizado esa concepción, porque el gobierno, que es la tradición política del gobierno frente a la del Estado, además es el título de uno de los libros. Gobierno quiere decir regir, quiere decir regir, y regir es un poquito más, que esto que nos está presentando. Regir en el sentido del guberneticor de Platón. Sí, del que tiene el timón. Que es el que tiene el timón. Él no dirige, sino que él dirige, pero el que manda es el capitán. Sí, pero ahí hay un modo de regir y de gobernar. Eso es inevitable, porque además hay que va por encima de esa especie de laissez-faire que nos has presentado ahora. Distinguir entre el mando y la decisión. El mando es una regularidad normal, político, pues manda que se haga ahí un conflicto, alguna cosa, manda de acuerdo con el derecho. El problema es cuando hace la decisión, que tiene que decidir. La situación excepcional, que es la piedra de toque. En fin, creo que hemos dejado muchas cosas pendientes, pero ya lo insinuaba antes Miguel Ayuso, creo que este programa debería complementarse con otro que podría ser sobre el Estado en España, que por cierto es un libro que publicó Dalmacio en la colección que Miguel dirigía o sigue dirigiendo en Marcial Pons. Así que yo creo que merece la pena que dediquemos otro programa a esta cuestión del Estado. No hemos cerrado ninguna de las discusiones que hemos podido abrir hoy. Eso sí, podríamos ponernos de acuerdo en uno de los... No es un escolio de Gómez Dávila, pero sí podría ser una divisa que don Dalmacio nos ha dejado en este último texto, que dice lo siguiente, sí, lo voy a leer, don Dalmacio. Ser reaccionario en el sentido original podría ser la consigna para la acción de quienes no se desaniman. Aquí no nos desanimamos, en Platón regresa a la caverna, tampoco se desaniman nuestros oyentes que nos siguen con fidelidad y algunos con entusiasmo, y les animamos a seguir haciéndolo. No sin antes agradecer a todos nuestros invitados de hoy, invitados de lujo sin duda. Pedro Escolano, muchas gracias por estar con nosotros.
nosotros. Miguel Ayuso, ha sido un placer recibirte por primera vez y no será la última, esperemos. Y don Dalmacio Negro, que ya es, bueno, pues casi el Platón de nuestra caverna, así que seguramente volverá algún día. Nada más, nos despedimos, volveremos la próxima semana.